Bueno, pues el tipo de algoritmos que vamos a tratar no es un tipo de algoritmos concreto. De hecho, vamos a utilizar todas las técnicas algorítmicas que hemos visto en algoritmia básica y alguna que hemos ido mencionando aquí, aunque la mayoría yo creo que son ya heredadas de algoritmia básica. De todas maneras, por supuesto, si alguien no ha hecho la asignatura y en algún momento necesita más aclaraciones, las podemos hacer. Yo creo que la técnica de las que visteis en algoritmia básica, que parece que se acuerda menos la gente o que da un poco más de problemas, es la programación dinámica, ¿vale? No es una técnica complicada, pero os lo digo para que la recordéis si lo necesitáis. Hoy me parece que todavía no la utilizaremos. Hoy haremos solo algún algoritmo voraz. Entonces, en esto de los algoritmos aproximados, pues lo que ocurre es que es un tema bastante actual de investigación en algoritmia, porque realmente, así como el tema de la intratabilidad más o menos está controlado en el sentido de que muchísimos problemas interesantes están ya clasificados como intratables. Y si no, pues es porque se ha encontrado algún algoritmo eficiente para ellos. Obviamente, hay todavía unas cuantas dudas y cada vez que aparece un problema nuevo, pues hay que trabajarlo. Pero no es comparable a lo que ocurre con esto de los algoritmos aproximados. Lo que ocurre con los algoritmos aproximados es que dentro de los problemas intratables hay algunos que se pueden aproximar, es decir, que se pueden hacer soluciones, enseguida hablamos exactamente de cómo, que no resuelven el problema, pero se acercan bastante a la solución. Estamos hablando, por ejemplo, de optimización, se acercan al máximo, al mínimo, a lo que estemos buscando. Pero hay otros tan intratables como esos que no hay manera de aproximarlos en absoluto. O sea, como que el comportamiento que tienen los problemas que sabemos que son intratables sobre si se pueden aproximar o no, si hay algoritmos que los resuelven acercándose al óptimo o no, pues parece que no tiene un comportamiento muy fácil de predecir. Entonces va un poco problema por problema. Entonces, por eso, si le echáis un vistazo, pues yo que sé, a congresos de algoritmia, que es un poco donde se van publicando pues los últimos avances en esta disciplina, pues veréis que hay montones de artículos que dicen este problema se puede aproximar al 10%, este problema no se puede aproximar nada, este problema hemos conseguido bajar del 8,7 al 8,53. Así son los algoritmos que van aproximando. Entonces, realmente parece que el comportamiento sea problema por problema. Eso no quiere decir que, claro, nosotros lo que vamos a hacer en este tema es, vamos a elegir unos cuantos algoritmos que aproximan interesantes y vamos a ver cómo funcionan y vamos a aprender sobre todo a analizar cuánto aproxima un algoritmo. No, por supuesto, no nos vamos a meter en los algoritmos hiper sofisticados que aparecen casi cada día, ¿vale? Que si en algún momento necesitáis saber el último grito en cómo aproximar el problema que os interesa en un momento, pues se busca. Pero lo que vamos a hacer, sobre todo, está basado en lo que ya está muy consolidado. De hecho, ahora enseguida os cuento, bueno, ahora os cuento la introducción, que un poco os explico qué es esto de aproximar y luego ya hablaremos de lo básico sobre problemas de optimización, que más o menos ya lo sabéis, pero lo recordamos para que no haya dudas. Y hablaremos algo de los diferentes tipos de aproximación, que no es más que decir cuánto puedo aproximar. O sea, diferentes tipos es mucho, poco o regular, vamos. Y luego ya nos meteremos en ejemplos concretos que veremos pues aproximar cobertura de vértices, el problema del viajante, pero una restricción del problema general, que es el TSP métrico, el cubrimiento de conjuntos y mochila. Mochila de todos estos es el que mejor se puede aproximar. Entonces, mochila es un poco el problema que rompe todos los esquemas, ¿no? Porque es un problema intratable, lo que llamábamos NP completo, pero luego resulta que más o menos casi cualquier cosa que hagas con él medio funciona. Entonces, es un intratable, pero bastante bueno. Luego hablaremos también de una variante de cobertura de vértices,
que es un poco más complicada porque los arcos del grafo tienen pesos. Y ya pues volveremos a cerrar con la única demostración negativa que veremos. O sea, todo esto de aquí, los puntos desde el 5 hasta el 8 son algoritmos, pero el 9 es el único que veremos que este problema no se puede aproximar nada. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo único que veremos un poco de resultado negativo, parecido un poco a cuando demostrábamos que un problema es intratable. ¿Vale? Es una demostración sencilla, pero para que veáis un poco que en este tema de aproximar los resultados pueden ser positivos, que son, claro, los que más interesan, pero también negativos. Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y ya está. Entonces os digo que aunque es un tema bastante actual, en el sentido de que hay avances continuamente, pero solo vamos a hablar de cosas ya suficientemente simples y cerradas. Entonces tenéis pues en el Esquiena, que es el libro que os recomiendo porque es bastante intuitivo, pues hay una parte del capítulo donde también está lo de intratables, lo que es la sección 6.8, que habla de aproximados. Y luego ya pues en el CLRS, en el Cormen-Laserstone-Riverstein, pues ahí también tenéis algo sobre aproximados y en el Brasady-Bradley también. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues otra vez nos vamos a estar centrando en problemas intratables, que obviamente pues una de las cosas que podemos hacer es hacer una búsqueda con fuerza bruta, que es demasiado tiempo, pero que a veces incluso pues podíamos probar casos especiales, pero lo que nos vamos a centrar ahora no es tanto en restringir el problema, en el sentido de decir estas entradas y estas no, sino en conformarnos con soluciones casi óptimas, ¿vale? Entonces, depende de para qué, enseguida lo veremos, pues a lo mejor, aunque no me den el camino más corto, si me dan un camino que es más como mucho el 10% más largo que el camino más corto, pues me vale, ¿vale? Es un poco intentar conformarme con soluciones aproximadas, pero tengo que saber a qué distancia me estoy quedando, ¿vale? O sea, la principal diferencia de una heurística o una solución aproximada no es el algoritmo puede ser parecido, pero lo que sé sobre esa solución. Si sé que funciona bien en algunos casos concretos, en algunos benchmarks, seguramente de momento solo la puedo considerar una heurística. Pero si yo ya puedo decir, mira, en todos los casos, como mucho te quedas al 10% del óptimo. Ah, pues eso entonces es un aproximado, ¿vale? Ya tengo garantías. Bueno, entonces, pues lo que os digo antes, que veremos que los intratables hay un poco de todo. Hay intratables que se aproximan bien, otros mal y otros regular. Bueno, todos los problemas que vamos a ver en este tema son problemas de optimización, es decir, estoy buscando una solución que cumpla un criterio de bondad, ¿vale? Y entonces pues necesito algo cuantitativo, pues yo qué sé, la longitud del camino o el peso de la carga, algo que es lo que quiero optimizar, ¿vale? Nos conformaremos con soluciones aproximadas y entonces, bueno, pues ¿qué es un problema de optimización? Pues bueno, pues tienes allí un problema que tiene su espacio de soluciones y busco la mejor. Entonces, la definición esto de qué es la mejor, que la hemos hecho en muchos contextos, pues tiene que decir que para cada posible solución, pues hay una medida de bondad, ¿vale? Lo que llamabais, pues, puntuación, bondad, penalización, depende si la quieres mirar en positivo o en negativo, ¿vale? Si se trata de un camino, por ejemplo, pues según qué tipo de problema estás buscando optimizar al más grande, al más largo, al más corto, ¿vale? Y las dos cosas, tanto cuando lo haces en plan máximo como en plan mínimo, son optimizaciones, depende un poco del contexto. En general, lo que tenemos es, pues para cada entrada, el árbol de soluciones, las soluciones candidatas, por ejemplo, pues los caminos de algún tipo de grafo o mapa de algún tipo, y una medida de bondad de la solución. Esta la podéis haber llamado de diferentes maneras en diferentes asignaturas, ¿no? En algoritmia básica, en IA y en todos sitios que os hayáis dedicado a optimizar, le podéis haber llamado coste,
función objetivo también es bastante popular. Bueno, pues eso es lo que necesitaremos, ¿vale? Y optimizar es siempre buscar el mejor. Y el mejor, pues depende del problema, puede ser maximizar o minimizar esta función de coste o función objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo único que nos interesa aquí para empezar es pues tener una mínima, ponernos de acuerdo en cómo llamamos a las cosas, ¿vale? Entonces tenemos X, es una entrada del problema, obviamente, ¿vale? Y pues tiene, claro, tiene pues sus posibles soluciones candidato y cada solución pues tendrá su coste, ¿vale? Entonces, C de X es el coste de la solución óptima, o sea, es el mejor, ¿vale? Depende, claro, si estamos maximizando o minimizando, pues será el máximo de todas las funciones objetivas o el mínimo de todas las funciones objetivas. El coste de la mejor, ¿vale? Y luego lo que nosotros haremos, pues será montar un algoritmo que no vamos seguramente a conseguir que llegue a ese coste óptimo, pero se intenta acercar, hace algo. Entonces, el algoritmo que yo hago para calcular pues, esta mejor solución y que no seguramente solo se acerca a esa mejor solución, pues va a conseguir un coste que le voy a llamar C gorro de X. Esto es lo que consigo, lo que consigue mi algoritmo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues si yo estoy buscando pues el camino más corto que pase por una serie de ciudades que me interesan, tipo TSP, pues CX sería lo que realmente mide el camino más corto y C gorro de X, pues si yo he conseguido un algoritmo más o menos eficiente que calcula un recorrido con un cierto coste, pues eso será C gorro de X, ¿vale? Mi propuesta, o sea, una longitud de camino que intenta llegar al óptimo aunque no lo consiga, ¿vale? Entonces, esto es lo que consigue mi algoritmo. O sea, siempre ponemos gorro cuando es lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Y el ideal es CDX, ¿vale? Entonces, lo que nos interesará siempre es comparar el óptimo con lo que yo consigo con mi algoritmo. Y esa comparación nosotros la vamos a hacer siempre dividiendo, ¿vale? O sea, uno podría restar, ¿no? Según qué tipo de óptimo esté buscando, pues voy a restar yo qué sé, el máximo mejor y el máximo y lo que yo consigo, ¿no? Y a ver cuánto se llevan de diferencia. Pero eso, el problema de hacer cosas como restar es que depende mucho del contexto, ¿no? Hay que comparar un poco con el tipo de datos que tengo. Por ejemplo, si a mí me dice, mira, la diferencia son 2 kilómetros. 2 kilómetros en un recorrido de aquí a Cuarte o en un recorrido que dé la vuelta al mundo 3 veces. No es lo mismo, ¿vale? Entonces es mucho mejor dividir, ¿vale? Comparar, pero en base a dividir, utilizando la idea de lo que se llama el ratio, ¿vale? Ahora enseguida lo defino, pero el RO va a ser un poco intentar comparar el óptimo y el que consigue mi algoritmo, pero dividiendo, ¿vale? Y es por eso, porque si divides, pues ya no te tienes que preocupar tanto de la escala, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, si el recorrido óptimo son 536 kilómetros y yo consigo un recorrido que mide 550, ¿vale? Bueno, pues si hago la división entre 536 y 550, pues me hago una idea un poco de cuál es el error que cometo mejor, porque me da pues un número entre 0 y 1, ¿vale? Siempre me da una cantidad entre 0 y 1. Y yo sé que, pues, dependiendo de si estoy más cerca de 0 o más cerca de 1, pues me estoy acercando mucho o pocos, ¿vale? Sin embargo, si doy una comparación entre algoritmos que se base en hacer algo como la diferencia, tengo que dar muchos datos más para saber qué tal funciona, ¿vale? Bueno, ya iremos viendo exactamente cómo funciona en cada ejemplo, que es la forma más fácil de entenderlo, pero simplemente pues para que lo miréis quizás más a posteriori. Si estoy haciendo un problema de maximización, es decir, cuando más grande, mejor es la solución,
¿vale? Pues claro, lo que yo voy a conseguir con mi algoritmo seguramente va a ser un poco peor que el óptimo, ¿vale? Entonces, lo que voy a tener es que C gorro de X, que es lo que yo consigo, es menor o igual que el máximo, ¿vale? Entonces, el ratio, pues lo voy a poner dividiendo el C partido por C gorro. Y si es minimización, pues es justo lo contrario. Si es minimización, pues lo que estoy haciendo es, estoy intentando encontrar, pues yo qué sé, el camino más corto, ¿vale? El óptimo es C y el que yo consigo pues, claro, es un poquito más largo, es un C gorro, ¿vale? Siempre voy a tener que el que consigue mi algoritmo es un poco peor que el óptimo, ¿vale? Y entonces el ratio de aproximación que voy a hacer es dividiendo, pero en el otro sentido, ¿veis? O sea, la única diferencia es que veis que cuando estoy en un problema de maximización divido C por C gorro y cuando estoy en un problema de minimización divido C gorro por C, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo funcionan los algoritmos? Ya os digo que esto del RO, no os preocupéis que enseguida, en cuanto empecemos con los primeros ejemplos, pues lo veremos in situ, ¿vale? Pero simplemente es decir a qué distancia me quedo del óptimo, pero siempre como un factor, ¿vale? Los algoritmos de optimización pues funcionan pues, de todas las formas posibles, ¿vale? Pues es verdad que a veces pues, son algoritmos que están muy hechos ad hoc para un problema concreto, explotando la naturaleza del problema. Otras veces son voraces, también se usa mucho programación lineal, programación dinámica. Vamos a ver un poco ejemplos pues, de todos estos. De este, igual hay alguno también. Ahora no se me ocurre. De estos tres seguro. Y alguno más que falta. Entonces, simplemente son las técnicas algorítmicas que hemos visto para resolver problemas, pues las aplicaremos, ¿vale? Y la diferencia es que ahora me interesa saber a qué distancia me he quedado del óptimo, ¿vale? Bueno, entonces hay que recordar que C es el óptimo y que C gorro es lo que consigue mi algoritmo, ¿vale? Simplemente por acordarse. O sea, gorro es el que acabo de hacer. Y que el ratio es dividir un poco el C y el C gorro. Claro, me va a interesar pues a veces pues por tamaño de la entrada, ¿no? Para todas las entradas del mismo tamaño, pues el caso peor. Y lo único que siempre intentamos, bueno, siempre queremos que ese RO mida algo menor o igual que 1, con lo cual tengo que dividir C y C gorro en el orden adecuado. De hecho, cada vez que lo leo, lo he pasado, lo de antes me ha dado la impresión de que igual en algún sitio estaba al revés, pero no os preocupéis que cuando lo veamos sobre ejemplos concretos lo miramos. Y luego, de todas maneras, repaso la transparencia anterior, que me ha entrado un chirrido de que igual en algún sitio estaba mal, pero no os preocupéis que lo repaso. Pero simplemente lo que hay que quedarse es C es el óptimo, C gorro es el que consigo con mi algoritmo y los voy a dividir, el C y el C gorro, para que me quede algo menor o igual que 1, ¿vale? Entonces, si estoy haciendo máximo o estoy haciendo mínimo, voy a hacer la división al revés, siempre intentando que me quede menor o igual que 1. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando consigo llegar a 1, a ver, no, bueno, perdón, siempre mayor o igual que 1, ese es el problema, perdón, luego lo corrijo. Estaba bien lo de antes, pero lo que intento es que si consigo llegar a 1 es la mejor aproximación posible. Quiere decir que he conseguido que mi algoritmo me devuelva el óptimo, ¿vale? Entonces, si C es igual a C gorro, es cuando es perfecto. Y si C gorro es peor que C, pues si estoy maximizando es más pequeño y si estoy minimizando es más grande, es peor, entonces tendré valores mayores que 1, ¿vale? Disculpad, sabía yo que había algo raro aquí. Se me ha cruzado el mayor igual ese. Luego lo corrijo, ¿vale? Pero simplemente es 1 es perfecto, aproximación perfecta. Y ya mayor que 1 pues es peor. Claro, cuanto más grande, peor, ¿vale? Bueno, enseguida hablamos de problemas concretos. Y luego, pues diferentes tipos de aproximación.
pues los diferentes tipos de aproximación dependen de cuánto vale esa división entre C y C gorro, ¿vale? Entonces, si lo no peor, pero dentro de los que vamos a encontrar, dentro de los que nos vamos a molestar en hacer, los peores van a ser que consiguen aproximar solo logaritmo, ¿vale? Eso quiere decir, pues, por ejemplo, que si un mínimo pues, es 23, pues lo que nosotros vamos a conseguir es 23 multiplicado por logaritmo de n, ¿vale? Donde n es el tamaño de la entrada. Es una aproximación malilla, pero ya veremos en los ejemplos que no es inútil del todo. Es más corriente este tipo segundo, que es simplemente una constante, ¿vale? Que resulta que la aproximación que conseguimos es una constante. Por ejemplo, veremos un montón de 2 aproximaciones, ¿vale? Eso quiere decir que si el mínimo es 100, pues yo voy a conseguir 200, como mucho, o menos, entre 100 y 200, ¿vale? Y luego veremos las mejores aproximaciones de todas, o sea, esto es un poco, esto sería regular. Esta es la que más vamos a ver, aproximaciones constantes. Ya os digo que la reina va a ser el 2, b igual a 2 es el que más ejemplos vamos a ver. No porque sean muy buenos, pero por un poco el tipo de algoritmos que son y lo fáciles que son de entender. Y estos serían los mejores de todos. En los mejores de todos, pues tengo aproximaciones que las puedo ajustar todo lo que quiera, ¿vale? Tengo que pagar por ello, es decir, si quiero acercarme 1 más epsilon, pues el tiempo me afectará un poquito ese epsilon, ya veremos cómo, ¿vale? Pero eso quiere decir que si, por ejemplo, yo digo, mira, quiero epsilon 0,5, ¿vale? Pues voy a conseguir una solución óptima, si la solución óptima es C, pues voy a conseguir 1 más 0,5 por C, ¿vale? Por ejemplo, si estoy minimizando y si estoy maximizando al revés. Entonces, ya os digo que la clasificación esta de los tipos de aproximación pues depende de cuánto consigo aproximar. Esto es que consigo aproximar tirando a poco, esto consigo aproximar bastante, una constante, y esto es una constante la que yo quiera, ¿vale? O sea, puedo elegir la constante mayor que 1 y consigo aproximar allí. Y también tendremos, bueno, dentro de estos que se pueden aproximar a cualquier constante que yo quiera, pues podremos ser un poco más delicados con el tiempo, ¿vale? El tiempo que tarda esta aproximación en función de ese epsilon, y entonces ya tendremos los perfectos, y es que el tiempo pues es polinómico en la manera que veremos en función de este epsilon. Pero esto no nos preocupará mucho, simplemente es por poner toda la información. Sobre todo lo que nos preocupa es un poco distinguir según cuánto puedo aproximar, ¿vale? Entonces, simplemente distinguiremos poco, bastante o mucho. Y luego también tendremos problemas que no los puedo aproximar nada, ¿vale? Problemas que si los consiguiera aproximar al punto que yo quisiera, automáticamente estaría resolviendo un intratable, ¿vale? O sea que si realmente los intratables existen, que es lo que todos creemos, los que hemos estado trabajando en el primer capítulo, los NP completos, si existen los intratables, pues todos estos problemas no se pueden aproximar. Y ya os digo que lo único malo es que un poco la clasificación entre los que sí se pueden aproximar y los que no, no está muy claro por qué es. O sea, se parecen mucho problemas que sí se pueden aproximar y problemas que no. Entonces veremos algún ejemplo. En concreto aquí veremos solamente el problema del viajante. El problema del viajante no se puede aproximar. Si lo pudiéramos aproximar, aunque fuera una constante, pues tendríamos ya resuelto un intratable. Pero estamos hablando del problema del viajante, el general, ¿vale? Y lo que sí que veremos en este capítulo es que si restringo el problema del viajante a un poco un problema geográfico, es decir, que tengo pues distancias razonables, distancias que cumplen la desigualdad triangular, que creo que alguna vez ya la hemos mencionado, o sea, pues problemas en el espacio, entonces sí que lo voy a poder aproximar. Pero, por ejemplo, si tenemos el problema del viajante para cosas como el precio de los billetes de avión, ¿vale? Que el precio de los billetes de avión, por desgracia, no cumple unas desigualdades muy lógicas. A veces ir más lejos cuesta menos, ¿vale? Entonces, si tenemos ese problema del viajante general, pues no se puede aproximar nada, ¿vale? Esta es una de las cosas curiosas que vamos a ver en este capítulo.
Bueno, pues así como introducción, yo creo que ya está, ¿vale? O sea, los diferentes tipos de aproximación, pues dependen de cuánto, ¿vale? De cuánto aproximo, si aproximo mucho, poco, nada. Y nos interesarán sobre todo, pues, constante, logarítmico o constante todo lo cerca de 1 que yo quiera, ¿vale? Y bueno, vamos a ello. Vamos a empezar por un algoritmo muy sencillito, porque es un greedy de toda la vida, un voraz, ¿vale? Entonces vamos a hacer un algoritmo voraz para... Ay, qué mal escribo, perdón, ¿eh? Voraz. Para cobertura de vértices. Recordad que cobertura de vértices lo habíamos visto pues en respuesta sí o no, ¿vale? Tenemos un grafo y queremos de cada arista cubrir por lo menos una de los dos extremos, ¿vale? Uno de los dos vértices, ¿vale? Recordar, por ejemplo, pues si tengo este grafo de aquí, ¿vale? Tengo que cubrir, vamos a poner más todavía, algunas sí. Tengo que cubrir todas las aristas. Eso quiere decir que de cada arista, de cada conexión, tengo que coger por lo menos uno de los dos extremos, ¿vale? Y estoy buscando cubrirla con pocos vértices, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí es bastante útil coger este vértice, porque si coges este vértice estás cubriendo 4 aristas, ¿vale? Pero te queda sin cubrir esta de aquí abajo, ¿vale? Porque los dos vértices están fuera. Pues coges uno más, yo que sé, el que quieras, este, por ejemplo. Con esos dos vértices que he rodeado con un círculo ya cubro todas las aristas del grafo, ¿vale? Entonces vimos cobertura de vértices que me daban un K y solo me preguntaban si existe un conjunto de K vértices que cubre todo el grafo, pero hoy lo vamos a ver más como un problema de optimización. Me estoy buscando el cubrimiento más pequeño posible, ¿vale? El que tenga menos vértices. Entonces tengo como entrada simplemente un grafo y lo que quiero es encontrar un conjunto lo más pequeño posible de vértices que cubra todas las aristas del grafo, ¿vale? De cada arista tiene que estar uno de los dos. Bueno, entonces estamos intentando hacer un algoritmo que resuelva este problema. No pretendemos resolverlo exactamente porque nos han dicho que es intratable y eso ya un poco como que te hace que ni siquiera intentes soluciones exactas rápidas. Pero bueno, yo quiero encontrar cubrimientos suficientemente pequeños de un grafo, aunque no sea el óptimo, ¿vale? Ese es mi objetivo hoy. Entonces voy a tener un grafo como este. A ver, ¿cuántos vértices, con cuántos vértices puedo cubrir este grafo? Mm, Venga, venga. ¿Alguien que se atreva a decir un número? Mientras yo lo estoy mirando, yo nunca me acuerdo de los ejemplos. Obviamente, si le vais en las transparencias con 3, todo el mundo opina que 3. A ver, vamos a contar. Por ejemplo, que el B, el E y el D. Sí, tienes razón. El B, el E y el D lo cubren todo, ¿verdad? Pues sí, creo que sí. Creo que, no sé si estabais pensando en estos 3, pero creo que con esto lo cubro todo, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Ese sería el óptimo? Pues seguramente sí, porque, bueno, eso ya tendríamos que pensarlo un poquillo, aunque el ejemplo es de juguete, que solo tiene 7 vértices, creo que es imposible hacerlo con menos de 3. Cojas los dos que cojas, yo creo que te dejas siempre alguna arista. Creo que encima es el óptimo, ¿vale? Bueno, esto ya os digo, como siempre, con los problemas de grafos, esto porque es un ejemplo que uno lo casi lo puede hacer a mano, mirando, ¿vale? No es representativo de lo fácil que es el problema, que ya os digo que es intratable. Vale, pues vamos a intentar hacer un algoritmo que aproxime siempre este número. Va a ser un algoritmo bastante simple. Ya os digo que va a ser un poco decepcionante lo tonto que es, pero vamos a darme una oportunidad, que luego le daremos un poco de vuelta a que no es un algoritmo tan malo. Entonces, bueno, creo que es el mismo que pone aquí, BDE, bien. El óptimo son 3 vértices, entonces el tamaño de la solución óptima para este ejemplo, ¿vale? Que lo puedo mirar a mano, es 3. ¿Vale? Vamos a ver un algoritmo voraz que intente encontrar el cubrimiento, un cubrimiento pequeño, todo lo pequeño que pueda, pero a lo mejor no llego al óptimo. Y entonces, ¿en voraz en qué va a ser? ¿Qué podríamos hacer para conseguir un algoritmo voraz?
Es tentador, bueno, no sé si dejaros hablar, si alguien se atreve, es tentador pensar en cosas como elegir los vértices que más vecinos tienen o algo así. Pero fijaros que el problema del cubrimiento con vértices o de algunos otros problemas similares de grafos suele ser un poco los empates, ¿vale? O sea, uno pone siempre estos ejemplos tan obvios que son los que siempre se resolverían súper rápido, pero imaginaros pues un enorme grafo que muchos vértices tienen muchos vecinos, casi los mismos, alguno menos, alguno más, y en el que realmente eh, no es tan fácil, tirando de máximos locales, conseguir encontrar un cubrimiento pequeño. Porque hay como soluciones muy parecidas que una te lleva a un cubrimiento pequeñísimo y el otro a un desastre total. Entonces, soluciones así que se basen en elegir, el que tiene menos vecinos lo tacho y luego el que me queda se puede intentar, pero son, para lo complicadas que son, no llegan a aproximaciones muy buenas. Entonces, el algoritmo voraz que vamos a ver es muchísimo más tonto que este. El algoritmo voraz va a ser, cógete una arista, la que quieras, empieza por la arista que quieras. Bueno, como va a ser determinista, pues las aristas están en su orden, pues coges la primera arista y te coges los dos vértices de la arista, ¿vale? Los dos. Y entonces tachas después todos los vértices que ya no necesitas, ¿vale? Vamos a hacerlo un momento. O sea, el algoritmo va a ser, tengo un grafo G, ¿vale? Y estoy intentando encontrar un cubrimiento, esto va a ser el cubrimiento, ¿vale? Quiero cubrir de todas las aristas, quiero coger por lo menos un vértice. Entonces tengo las aristas de G, las tengo pues en una lista, ¿vale? Entonces cojo la primera de esa lista y meto los dos vértices en el cubrimiento, ¿vale? O sea, si por ejemplo tengo una lista de 3 a 5, meto el 3 y meto el 5. Y luego, pues por supuesto, una vez que he cogido esos dos vértices, pues ya he cubierto unas cuantas aristas. Todas las que haya cubierto las quito. Borrar todas las aristas que tienen o U o V, ¿vale? Vamos a mirarlo. Por ejemplo, aquí, el grafo de antes, imaginaros que me dan las aristas en este orden, ¿vale? Parece que, fijaros que en este algoritmo el orden de las aristas igual es importante. Entonces, lo que me decía el algoritmo es, cógete primero la primera arista y coges el A y el B. Ahora tachas todas las aristas que ya has cubierto, ¿vale? Las que tienen A o las que tienen B. Tacho esta, anda, qué pocas, no hay ninguna. Vaya, solo tacho una, ¿vale? Ahora voy a coger la siguiente arista que me queda, que es esta, ¿vale? Entonces meto los dos vértices en el cubrimiento. Y ahora voy a coger todas las aristas que he cubierto al coger el C y el D. Es decir, esta, y ya está. Y aún tengo que coger esta otra arista y coger los dos vértices, el E y el F, y ya termino. Entonces he necesitado 6 vértices para cubrir todo el grafo con esta estrategia voraz. Claro, como lo habíamos cubierto ya con 3, no parece ninguna maravilla. Pero lo que está claro es que es una estrategia que para cualquier grafo te va a dar un cubrimiento, uno seguro. Lo de si es bueno o malo es lo que tendremos que discutir, ¿vale? ¿Por qué siempre va a funcionar? Hombre, pues porque como solo tachas aristas que ya tienes cubiertas y no paras hasta que no has acabado con todas, pues las vas a cubrir todas, ¿vale? Entonces, bueno, es obvio que esta estrategia voraz va a funcionar. Fijaros que entonces lo que me ha dado es 6 vértices. O sea que mi algoritmo para este grafo, el coste que me da es 6, ¿vale? Acabamos de ver antes que era 3 el óptimo. Fijaros que es curioso que aquí depende mucho del orden en que te dan las aristas. En este nuevo orden a lo mejor tenemos más suerte. Vistas en este otro orden, pues creo que empiezas cogiendo el D y el E, que son la primera arista, tachas todos los que tengan D o E y creo que te quedas casi, bueno, no, solo te quedas con 2 más, sí. Y ahora coges la siguiente arista que queda, metes el B y el C
y ya está. Vale, bueno. Fijaros, el mismo grafo, dándote las aristas en otro orden, pues la misma estrategia voraz mejora mucho. Vale, te salen 4. Antes salían 6, ahora salen 4. O sea que bueno, 4 ya no está tan mal, porque el óptimo eran 3. ¿Vale? O sea que bueno, parece un algoritmo voraz demasiado simplón, pero le vamos a sacar bastante partido. ¿Alguna duda sobre cómo funciona el algoritmo? Bueno, pues ya tenemos, es una estrategia voraz, parece que hay que, si tienes suerte, puede funcionar mejor que si no la tienes, pero claro, no lo controlas porque a ti las aristas te las dan como te las dan, pero veis, con estas de ahora solo te salen 4. Entonces, ¿es posible conseguir mejor que 4 con esta estrategia voraz? ¿Qué pensáis? O sea, sin cambiar de algoritmo, ¿vale? Pero como parece que influye en qué orden me dan las aristas, ¿qué pensáis? ¿Se podría acercar 1 más a 3? La primera vez he conseguido 6, la segunda vez me han dado las aristas diferentes y he conseguido 4. ¿Podría llegar a tener 3? La respuesta es no, porque eso es, muy bien, Ángel, gracias. Eso es, perfecto. No puedes acercarte más a 3 porque siempre te va a dar un número par. O sea, una de las cosas que hace este algoritmo voraz es que siempre te devuelve cubrimientos de tamaño par, porque coge para cada arista 2 vértices. O sea, va recorriendo las aristas y en cada vuelta del bucle coge los 2 vértices de una arista. ¿Vale? O sea, que siempre sumas 2, siempre te sale un número par. Con lo cual, bueno, por ejemplo, si aquí la respuesta óptima son 3, seguro como mucho voy a conseguir, como poco voy a conseguir 4. ¿Vale? Bueno, pero eso, ya os digo que este ejemplo de juguete está bien para entender el algoritmo, pero no me dice qué tal va a funcionar en casos generales. Bueno, he conseguido que una vez, siendo el óptimo 3, me haya llegado a dar 6. O sea que ya digo, como caso, he visto que por lo menos hay un caso de que en vez de 3 me da 6. Pero, no, por ejemplo, no me habla de cómo va a funcionar en casos de grafos muy grandes y muy poblados. ¿Qué tal va? Necesitamos hacer nosotros algún análisis para descubrir pues cómo de lejos me quedo del óptimo, ¿vale? O sea que tengo que ver, este es el óptimo, ¿vale? Y yo quiero saber mi algoritmo qué tal va a funcionar, cómo de lejos me voy a quedar de ese óptimo. Como es mínimo, estoy buscando el cubrimiento más pequeño, me interesa, claro, que mi algoritmo me dé resultados pequeños, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo de lejos puede estar C gorro de C, perdón. Bueno, el tiempo que tarda el algoritmo sí que es fácil de ver porque lo que tengo es un bucle que va recorriendo el conjunto de todas las aristas y cada vez que ejecuto el bucle por lo menos quito una arista, la que cojo, y seguramente unas cuantas más porque tacho, ¿vale? Y bueno, si uno lo piensa bien, como además en cada vuelta de bucle estoy metiendo 2 vértices al conjunto, máximo hay n, pues bueno, te sale tiempo orden de n más m, ¿vale? Orden del número de vértices más el número de aristas. Vamos a ver, esto es lo interesante, 10 minutos, yo creo que igual nos da tiempo, de que siempre, este es el caso peor, esto es lo que vamos a convencernos, lo peor que te puede pasar es que te salgan el doble de vértices que el óptimo, ¿vale? No hay casos peores que estos. Es una 2 aproximación, ¿vale? Esto quiere decir que siempre que divido C gorro, ¿vale? Que como es minimización puede ser un poco más grande que el mínimo, dividido por C, ¿vale? Voy a conseguir que este número siempre sea menor o igual que 2, ¿vale? O sea, lo peor que va a aproximar es multiplicar por 2 el mínimo, ¿vale? Entonces vamos a intentar razonar por qué es así, ¿vale? Para esto, en estos algoritmos de aproximación siempre es un poco el paso que cuesta algo más, razonar hasta dónde puede llegar el algoritmo,
¿vale? Aquí el razonamiento pues tiene que ver un poco con cómo funciona este algoritmo. Este algoritmo se coge de la lista de aristas, pues va quitando cada vez una arista y pues los vértices, las aristas que tienen algún vértice en común con la que quito, ¿vale? Entonces, fijaros, si llamo A al conjunto de aristas que elige el algoritmo, ¿esto qué quiere decir? Pues que en el algoritmo de antes, a ver si lo encuentro, perdón, ¿vale? Cada una de estas que cojo, ¿vale? O sea, estas son las que cojo. A, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues he cogido, A sería las tres que he cogido, la arista AB, la arista CD y la arista EF, ¿vale? O sea, yo he cogido algunas aristas en el algoritmo. De esas aristas, pues me he cogido los dos vértices de cada arista, ¿vale? Las aristas un poco que he utilizado en el bucle, esas son A. Vale, perdón, que voy a pasar. Aquí estamos. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esas aristas que he cogido? Pues que tienen una ventaja muy buena y es que no tienen vértices en común. Porque cuando cojo una arista, tacho todas las que tienen algún vértice en común con esa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las tres aristas que he visto antes, no sé si me atrevo a volver atrás para no marear. Sí, venga, no me matéis. Las tres aristas que cojo aquí, ¿veis? AB, CD y EF, obviamente no tienen ningún vértice en común. ¿Por qué? Pues obvio, porque cuando he cogido la AB he tachado todas las que tenían A o B, ¿vale? Luego cuando cojo la CD tacho todas las que tienen C o D. O sea que las tres aristas que he cogido son tres aristas que son completamente disjuntas, no tienen ningún vértice en común, siempre, ¿vale? Porque cuando cojo una ya tacho todos los que tienen vértice en común. Y eso es bueno, ¿por qué? Pues porque, claro, eso quiere decir que si yo estuviera cogiendo un cubrimiento cualquiera, uno que no tuviera nada que ver con mi algoritmo voraz, ¿vale? Y tengo que cubrir todas las aristas del grafo. Por ejemplo, tengo que cubrir las de A, ¿vale? Entonces, las de A, para cubrirlas, pues como son aristas, es que ya no me acuerdo de cuáles he puesto antes, pero las de antes, no sé, yo creo que salían estas tres, ¿vale? Para cubrir estas tres aristas, me da igual con qué método, con qué algoritmo, con qué cubrimiento, por lo menos voy a necesitar tres vértices. ¿Por qué? Porque como no tienen ningún vértice en común, por lo menos necesitaré una arista, un vértice para cubrir a B, otro para cubrir CD y otro para cubrir EF. A lo mejor están mejor elegidos que los que ha hecho el algoritmo voraz, porque además cubren otras aristas que aparecen por ahí que te ha echado. Pero por lo menos necesito un vértice para cubrir cada arista de A porque no tienen ningún vértice común, ¿vale? Entonces yo sé que cualquier cubrimiento de este grafo por lo menos necesita un vértice para cada una de esas aristas de A, ¿vale? Siempre es lo que me pasa, siempre que cojo un conjunto de aristas disjuntas que no tienen nada en común, para cada una de ellas necesitaré por lo menos un vértice, ¿vale? Entonces ya sé que por lo menos el óptimo tiene que tener, pues si por ejemplo en el caso anterior he cogido tres aristas, necesito tres vértices en el óptimo por lo menos. Me da igual de dónde salga el óptimo o cómo lo haga, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? O sea, que lo que estoy razonando aquí es que el óptimo, por lo menos, es mayor o igual que esto tiene que ver con el algoritmo, no es nada del grafo en común, es del grafo así en general, sino que es como el algoritmo voraz va funcionando, coge una serie de aristas, ¿vale? Pues ese conjunto de aristas que es A, pues según cuántos, es como decir el número de veces que repito el bucle, ¿vale? En el algoritmo voraz, pues cada vez que ejecuto el bucle cojo una arista, ¿vale? Pues el número de veces que hago eso es una cota inferior para el tamaño del cubrimiento mínimo, ¿vale? O sea, si tengo que hacer 5 veces el bucle, para cubrir ese grafo necesitaré 5 vértices, lo haga como lo haga, ¿vale? Porque esas 5 ejecuciones del bucle corresponden a 5 aristas que no tienen nada que ver una con otra de esas 5. Entonces, para cada una de ellas necesitaré un vértice por lo menos, ¿vale? Bueno, ¿vale sin respuesta?
Se asume a todo el mundo de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué estoy intentando? Claro, yo quiero comparar el óptimo con lo que me da mi algoritmo. Entonces, necesito saber, mira, el óptimo sí será muy pequeño, pero por lo menos es tanto. Y lo que me da mi algoritmo es como mucho tanto, ¿vale? Porque es un problema de minimización. Cuanto más pequeño, mejor. Entonces, yo estoy viendo qué tal funciona mi algoritmo. Necesito que mi algoritmo sea, pues, menor que tanto, ¿vale? Y como lo voy a comparar con el óptimo, ¿vale? El óptimo es cuanto más pequeño mejor, pues puedo decir, este óptimo por lo menos es tanto, ¿vale? O sea, esto es como decir, el óptimo es por lo menos este número. Y luego, mi algoritmo es muy fácil saber en función de este A, que es el número de veces que hago el bucle, cada vez que hago el bucle cojo dos vértices, ¿vale? De esas aristas seleccionadas, de cada una he cogido dos vértices, con lo cual lo que me calcula mi algoritmo, ese cubrimiento, tiene dos veces el número de aristas, ¿vale? Pero el número de aristas del bucle, ¿vale? No todas, sino las que me he parado, ¿vale? O sea, en el caso de antes, creo que eran, pues cada vez lo cambio, me parece que eran estas tres, ¿vale? Pues en el ejemplo de antes creo que nos salía algo así. Estas son las tres aristas en las que el bucle coge los dos vértices, ¿vale? Aristas del bucle, vamos a llamarles. Entonces, fijaros, tengo por un lado que mi algoritmo da un resultado que es el doble de esas aristas. Y el óptimo es por lo menos el número de aristas. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa, que es cuál es el ratio, la división de C gorro partido por CG, ¿vale? Sabiendo esto, bueno, en la transparencia que siguiente está, pero me gustaría que un poco intentéis pensar qué sé sobre esto, ¿vale? Sabiendo que el C gorro es dos veces el número de aristas de A y que CG es mayor o igual que A, ¿qué saco? ¿Vale? Y lo terminamos de hablar y de pensar el viernes que viene, ¿vale? Entonces, para el viernes simplemente repasaros este algoritmo tan simple, ¿vale? Convenceros de que, por supuesto, sabéis cómo funciona, pero también que sabéis reproducir este argumento, ¿vale? Sobre qué solución me da el algoritmo. Pues depende un poco de cómo funciona este bucle, ¿no? De cuántas aristas cojo en ese bucle, ¿vale? Le echáis un vistazo, lo dejo aquí medio parado y el próximo día lo terminamos.